Estoy tan cansado, Carlos. Cuánto deseo tener mi propio intro. Sí, don Mike, sí. Mire, don Mike, mire. Al fin, un nuevo intro para KC Deportes. Viernes de bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a MDF, la sección del canal dedicada al mercado de fichajes. ¿Qué video nos espera el día de hoy? Madre mía, la cantidad de fichajes oficiales que tenemos, los rumorcitos calentitos que se estuvieron cocinando a lo largo de esta semana, que ya tratamos en pasados MDF, que te invito a que vayas a ver. Los que hasta ahora son 6 MDF, si no me fallan los cálculos oficialmente, porque sí que subimos como el pre-MDF, por decirlo así, toda una lista de reproducción disponible para que vayas, los veas y por supuesto ayudes a la Casa Familia dejando tu me gusta, comentando qué opinas de los rumores, qué opinas de los fichajes oficiales, por supuesto. Y otra forma de apoyar a la Casa Familia, por supuesto, es descargando OneFootball con el enlace que está en la descripción del video. Ya lo sabes, son las mejores aplicaciones en donde también te comparten rumores, que hay que aclarar, por supuesto, que ellos toman rumores de otros medios de comunicación. OneFootball no es un medio de comunicación, chicos. ¿Hay alguna confusión respecto a eso? Que ya lo vi que era oficial en OneFootball. Cuidado. Y también el recordatorio para los amigos que están en la Casa Euro, que hagan sus predicciones ya de las fases eliminatorias, ya último día prácticamente, no, último día definitivamente, para que vayas, hagas tu predicción de los partidos, quién crees que avanza, quién crees que gana y por cuánto, por supuesto el marcador, y seguiremos divirtiéndonos con Escorito. Recuerda, solo si ya estás, si no te inscribiste en su momento, pues lo siento hermano, no estás participando por ganarte una bufanda como estas. Lo anuncié en muchos videos. En fin, vayamos a la información, vayamos a los fichajes oficiales y a lo que viene, porque va a estar calientito. Comencemos con el hashtag oficial. Nicolás González es nuevo jugador de la Fiorentina. Llega desde el Stuttgart a cambio de 25 millones de euros, contemplando las variables, y firma hasta el 2026. Nico González es un delantero del que hemos hablado aquí en el pasado en Casa Deportes. Fichajes todo para ser preciso, hasta es la miniatura. El buen Nico González, a quien lo llamamos Speedy González, pero decían, Carlos, acá en Argentina nadie le dice Speedy González, tú eres boludo. pero vean esta foto de la Fiorentina. ¡Ja! Se los dije, que también era el apodo fácil. No, en fin, Nico González es un jugador que sabemos puede jugar principalmente por fuera, extremo por izquierda, donde lo hemos visto en el Stuttgart, pero también como un segunda punta, un media punta, que puede evolucionar muchísimo en la Serie A. Sí, pero creo que está muy condicionado, número uno, al contexto en el que llega, donde la Fiorentina todavía no tiene anunciado a su nuevo director técnico después de que despidieron a Gennaro Gattuso, por supuesto. Y segundo, que es una liga sumamente complicada para jugadores de las características físicas y técnicas de Nico González, que creo que es el panorama ideal en un escenario en el que cumple, en el que crece y alcanza el potencial del que hemos hablado en el pasado, en convertirse en un excelente jugador y futuro de la selección argentina, que ya lo hemos visto hacer cosas fantásticas. Sí que, por ejemplo, con el Stuttgart lo frenó un poco las lesiones, pero yo estoy muy emocionado por ver qué puede hacer Nico González con la Fiorentina y espero que tú también en la sección de comentarios. ¿Qué opinas de este fichaje? Algunos me decían que más que un paso hacia adelante es un paso hacia un costado o hacia atrás. ¿Qué opinas? Nos vamos a la Premier League para el hashtag oficial. Angus Gunn es nuevo jugador del Norwich. Llega desde el Southampton a cambio de 6 millones de euros y firma hasta el 2025. Otro jugador que hace, pero este es de los de antaño, de muy antaño. Saludos a los aficionados del modo carrera con el Nottingham Forest. Pero Angus Gunn perdió la titularidad con el Southampton, ahora va al Norwich, que qué proyectito se está mandando el Norwich. No estoy diciendo que van a entrar a puestos de Europa League, no estoy diciendo que van a entrar a Champions League, eso lo dejaremos hasta las predicciones, pero ojo, cuidado, porque en rumorcitos calentitos seguiremos hablando del Norwich. Vayamos al hashtag oficial. Nathan Collins es nuevo jugador del Burnley, llega desde el Stoke City a cambio de 14 millones de euros y firma hasta el 2025. Wow. ¿Quieren un ejemplo más claro de los precios Premier League y el dinero que se mueve en Inglaterra? 14 millones de euros por Nathan Collins, es un jugador prometedor, sí, pinta perfecto para lo que hace Sean Dyche con el Burnley, pero 14 millones de euros, ¿saben cuánto costó Milot Rashica? Viene de la segunda división, 14 millones de euros, ¿estamos locos todos o qué? En fin, sigamos con el hashtag oficial. Caden Clark es nuevo jugador del RB Leipzig. Llega desde el RB New York a cambio de 2 millones de euros, pero permanecerá cedido en el New York Red Bull. Por supuesto, un caso más de esta organización conocida como Red Bull, que sabemos que es el RB Leipzig, el RB Salzburg, por motivos de legalidad en términos de las ligas allá por Europa. Acá sí es el New York Red Bull, en el que tenemos el clásico: hola señor Turner, habla el señor Turner. Hola señor Turner, te voy a mandar a un jugador bastante prometedor. Oh, muchísimas gracias señor Turner, le voy a pagar. Gracias, señor Turner. Ya en su momento hicimos una intro, por supuesto, para ello y seguramente la volveremos a repetir en algún momento. Y digo, volver a repetir, número 1 es un pleonasmo. Y número 2, también
¿Han pensado que tal vez llegue un punto en el que se repitan algunas intros, sobre todo las muy anteriores? Como ha crecido la Casamira de nuevos seguidores. No lo sé, porque luego dicen, Carlos, no hubo intro, dislike, te odio. Cuidado. En fin, sigamos con el hashtag oficial fichaje random del día. Kevin Prince Boateng regresa al Hertha de Berlín, llega como agente libre, firma por una temporada. Cielos, Hertha. Seguimos aquí en la Bundesliga para el hashtag oficial. El Arminia Bielefeld se hace los servicios de Florian Kruger. Llega a cambio de 1 millón de euros y firma hasta el 2025. Debo decir que estoy bastante molesto con este fichaje, pero con los padres de Florian Kruger. ¿Por qué le pusiste Florian? Estuviste a nada de poderlo llamarlo Freddy. Freddy Krueger, no era demasiado difícil. En fin, sigamos con el hashtag oficial. El Bochum se hace los servicios de Takuma Asano. Él llega desde el Partizan como agente libre y firma hasta el 2024. Los aficionados del Arsenal seguramente recordarán este nombre. Vayamos a la Liga para el hashtag oficial. William Supun es nuevo jugador del Nantes. Llega desde el Parma, cedido por una temporada con opción de compra. Y ahora nos vamos a la Eredivisie, como lo reportamos en MDF. Hashtag oficial. David Proper regresa al PSV Eindhoven. Llega desde el Brighton como agente libre y firma hasta el 2023. Vayámonos al hashtag oficial. Nicolás Capaldo es nuevo jugador de la RB Salzburg. Llega desde Boca Juniors a cambio de 4 millones de euros. Firma hasta el 2026. Y la intro la entenderás si el contexto es que así presentaron a Capaldo con el Salzburg. Un fichaje. Yo no conozco mucho a Capaldo. Aficionados de Boca Juniors, por favor, ¿qué opinan? Aficionados del fútbol argentino, déjenos saber si es un jugador con mucho potencial, que va a encajar muy bien con el Salzburg, bla, bla, bla. Eso nos interesa muchísimo. Pero lo que sí debo comentar y de lo que sí puedo comentar es que es una de las intros más raras que he visto en mi vida. Y teníamos que hacer contenido digno de shitposting para ustedes. Y cerramos con el hashtag oficial y muchísima atención a Manfred Ugalde, nuevo jugador del Twente, llega cedido por una temporada. Y como también pregunto con Capaldo, a los aficionados ticos que ya les pregunté en Twitter me responden un poco que es un perfil similar al Kun Agüero, guardando distancias, por supuesto. Un jugador chiquito, un jugador que puede cruzar muy bien las líneas defensivas, un jugador con muchísima velocidad, con muchísimo regate y definición. 19 años y también podemos decir que ha habido antecedentes bastante positivos de jugadores costarricenses en el Twente. Pura vida. Rumorcitos calentitos. Rumorcitos calentitos, sí. Comencemos diciendo que Achraf Hakimi parece que se convertirá en nuevo jugador del Paris Saint-Germain luego de que el Chelsea estuviera persiguiendo los servicios de este jugador. El Paris Saint-Germain es el que comenzó, por supuesto, esta batalla para hacerse los servicios del carrilero ex Real Madrid, ex Borussia Dortmund y muy pronto ex Inter de Milán. Ya estamos en la fase de hashtag casi oficial y seguramente en los próximos días tendremos la confirmación tanto de Gianluigi Donnarumma como nuevo portero del Paris Saint-Germain y Achraf Hakimi como nuevo defensor y atacante por el perfil. También vamos a ver cómo juegan Pochettino, si es que sigue siendo Pochettino, ¿no? Con toda la locura que es el mercado de fichajes. A mí, personalmente, me gusta esta llegada. Me duele que se vaya del Inter de Milán, porque vaya que creció muchísimo. Solo hay que ver que lo ficharon por 40 y lo venderán por 60. Y mínimo 60, porque la negociación justamente se está cerrando cerca de los 70 millones de euros. En fin, vamos a dos de las historias que más están calentando la ventana de transferencias desde Manchester. Primero, una de las grandes historias de las últimas 3 ventanas de transferencias, Jadon Sancho. Y nos comenta Fabrizio Romano que hoy, viernes 20... ¿Qué día es hoy? 25 de junio. Jadon Sancho está más cerca que nunca del Manchester United, más cerca de lo que nunca ha estado. Aunque a veces siento que Fabrizio Romano pone demasiadas actualizaciones del tema Jadon Sancho, ¿no? Como que a veces no hay una actualización real, es como que lo que ya sabíamos. Pero esto sí es nuevo de que ya solo falta el acuerdo entre los equipos, pero el cual ya está prácticamente cercano a cerrarse. ¿Por qué esto? Porque estábamos hablando cerca de 95 millones de euros, los cuales el Manchester United podría cubrir con variables. De ser así, Jadon Sancho se convertirá en nuevo jugador del Manchester United. Estaremos siguiendo muy de cerca ese fichaje porque también habrá que preparar una intro épica para ello. Y en el Manchester Azul, en el Manchester City, hablemos de la nota que ha calentado el día de hoy, que nos sale TalkSport a decir que Jack Grealish se podría convertir en nuevo jugador del Manchester City a cambio de la módica cantidad de 115 millones de euros. Analicemos porque también David Ornstein de The Athletic, que sabemos que David Ornstein sí es una de las mejores fuentes en la ventana de transferencias, nos dice que efectivamente el Manchester City está interesado en Jack Grealish. No han presentado ninguna oferta, no se han reunido con la directiva del Aston Villa. Así que simplemente vamos a cerrarlo en un amarillo. Es un rumor interesante, pero también hay que analizar la parte del Aston Villa. Recordemos que recientemente en la ventana de transferencias del año pasado se le renovó el contrato a Jack Grealish y ahora mismo se está hablando de que podría haber una nueva renovación para que se convierta en el jugador mejor pagado y uno de los mejores pagados en la Premier League y para que se quede en este Aston Villa. Esto siendo algo que ya nos han comentado en el pasado, que Jack Grealish es una de las piezas más importantes de este proyecto. No, es la más importante de este proyecto.
Jack Grealish y no lo dejarían salir ni por 115 millones de euros, que mi análisis, mi punto de vista y entendiendo que en el mercado de fichajes todo puede ocurrir, yo no creo que Jack Grealish llegue al Manchester City por distintas razones, las más importantes, el precio, por supuesto, y que ese precio no le hace una gran diferencia al Aston Villa. No tienen esa necesidad de vender. Los dueños del Aston Villa tienen muy buena cantidad, muy buen dinero, tienen muy buena salud financiera. Lo que sí, 115 millones de euros desde un punto de vista de mercado de fichajes. A ver, el Manchester City, con el equipo que tiene actualmente, sí que Jack Grealish es uno de los mejores jugadores de la Premier League, pero pagar 115 millones de euros por un jugador que creo que no mejora, ¿sabes?, brutalmente la plantilla del Manchester City, y 115 millones para un equipo, lo que puedes hacer con esa cantidad de dinero, solamente gastando la mitad de ella, te puedes hacer de un jugador de clase mundial que pueda estar en una categoría similar a la de Jack Grealish. A mí no me sorprendería, o yo estando en los pies de Aston Villa es lo que quiero decir, probablemente la aceptaría, pero también está la parte romántica de Carlos, que no quiere que la acepten y no cree que la vayan a aceptar, porque el Aston Villa está claramente enfocado a, dentro de 1 o 2 temporadas, llegar a puestos de fútbol europeo, con Jack Grealish liderando el asalto. Pasamos de Manchester a Londres, porque hablemos del Tottenham y hablemos también del Arsenal. Primero el Tottenham, la información de Fabrizio Romano es que el Tottenham va a fichar sí o sí a un central. Claro, primero tienen que fichar a un director técnico, ¿no? También el Everton, te estamos esperando, Everton y Fiorentina. Pero hablando del Tottenham, todo parece indicar que los dos grandes perfiles que están buscando es el de Jules Koundé, aunque tendrían que pagar más de 80 millones de euros por los servicios del central francés, lo cual pinta bastante complicado. Y el otro es Joachim Andersen, jugador que lo vimos en el Fulham la temporada pasada, a quien pertenece al Olympique de Lyon, quien por cierto en su momento fue el fichaje más caro en la historia del Olympique de Lyon, y también es una alternativa para los Spurs. Personalmente, si recordamos pasados MDF en el que hablamos justamente de Harry Kane, en el que se hablaba de una oferta de 100 millones de euros y se podría incluir a Aymeric Laporte, yo, viendo que estás buscando un central y Aymeric Laporte creo que es un excelente central, yo le tiraría por ahí, aunque claro, es darle a Harry Kane a un rival directo y no suena tan bien esa idea, ¿no? Y hablando del Arsenal, recordando la información que compartimos en la semana de que Ben White se podría convertir en nuevo central de este equipo, la información que señala que esto es cada vez más probable, toma cada vez más fuerza de fuentes confiables, nos dice que Ben White efectivamente está a nada de convertirse en nuevo jugador del Arsenal. Vamos a colocarlo en hashtag casi oficial. Cuidado que las negociaciones están cerca de cerrarse. Pero aquí mismo vamos a hablar de información desde España, del diario AS, que ahí sí tenemos que recorrer un poco a rumor, casi humo, porque el AS es de los que yo no lo tengo como uno de las fuentes más confiables. Sí que tienen información bastante correcta, pero en cuanto a materia de fichajes, cuidado, nos señala que el Arsenal está sumamente interesante en los servicios de Alexander Isak, el delantero de la Real Sociedad y de la selección sueca, pero que esto está sujeto a lo que sucederá con el futuro cercano de Alexandre Lacazette, quien podría salir en esta misma ventana de transferencias de los Gunners. Vayamos con la ronda rápida de rumorcitos calentitos para terminar ya este video, y hablando del Norwich justamente, no solo ya firmaron al gran Milot Rashica, a Angus Gunn, van por 2 fichajes más, uno de ellos una sesión y uno de ellos podría ser un fichaje que en su momento sonó muchísimo para el Milan, y estamos hablando de Christopher Ajer del Celtic. Están en negociaciones para hacerse los servicios del central del Celtic, y también están muy interesados en traer en calidad de cedido al mediocampista escocés Billy Gilmour del Chelsea, el cual a mí me parecería un excelente fichaje, y repito, me estoy emocionando con este Norwich. Desde Francia nos comenta el RMS Sport que Alexander Nubel, el portero del Bayern Múnich, se convertiría en nuevo jugador del Mónaco en calidad de cedido por 2 temporadas, que la negociación está por cerrarse y mañana inclusive se podrían presentar ya las pruebas médicas, así que ahí lo tienen Alexander Nubel, que para mí esto es lo más sano que podría ocurrir en su carrera. Y hablemos de conexión España con Francia, porque Conrad de la Fuente se convertirá en los próximos días en nuevo jugador del Olympique de Marsella. El Olympique de Marsella cerrará el acuerdo en 3.5 millones de euros y por supuesto el Barcelona tendrá una cláusula de reventa. Además, el Olympique de Marsella estará buscando también cerrar el fichaje de Pau López, proveniente de la Roma, recordando que Rui Patricio se convertirá en nuevo jugador de la Roma y José Sá en nuevo portero de los Wolves. Y hablando de Conrad de la Fuente, quien estuvo vinculado al Getafe, también hay que comentar el fichaje de José Juan Macías, que hablando del caseconserje, a mí me llegó esa información de alguien muy cercano al jugador, me llegó el lunes, pero no la quería publicar porque no sabían. Con esto sí que confirmé que es una fuente muy interesante cuando se trata de José Juan Macías, que si abrimos muy pronto el canal de la Liga MX a lo mejor nos puede servir a invitarlo inclusive. Pero en fin, lo que se nos comenta es que se convertirá en nuevo jugador del Getafe, esto en calidad de cedido. Se mencionaba que habría una opción de compra, pero aquí es donde estuve hablando con esta persona y es un tema muy rocoso, porque algunas fuentes en México comentaban que solo le quedaba 1 año de contrato, pero esta persona, repito, muy cercana a José Juan Macías, me comentó
que eso sí es cierto, pero que la Chivas se guarda una opción para extender este contrato. Y lo que me hace pensar que el Getafe además no es que esté en un momento económico muy bueno, que esa opción de compra no sé si se eleva a los 10 millones de euros y no pudieron pagar 3.5 millones de euros por Konrad de la Fuente. Hay que ver qué sucede, hay que seguir muy de cerca esta información. Eso es lo que yo tengo de parte de Case Conserje versión México. Pero en la sección de comentarios, ¿qué opinan ustedes de la llegada de José Juan Macías al Getafe? ¿Qué opinan de los rumorcitos calentitos que hemos comentado? ¿Crees que Jack Grealish se convertirá en nuevo jugador del Manchester City? ¿Te gustaría ver a Jadon Sancho en el Manchester United después de todo este tiempo de espera? Que recordemos que también Bruno Fernández se tardaron como 3 mercados en ficharle y vean qué bien ha funcionado. ¿Qué opinas de los fichajes oficiales? Nico González en la Fiorentina, Angus Gunn regresando al Norwich, que recuerden estuvo aquí cedido, y todos los comentarios que quieran poner es aquí en la sección de comentarios o a través de mis redes sociales enlistadas en la descripción del video, Twitter, Facebook, Instagram. También tienen por supuesto las redes sociales del buen Mike, vicepresidente junior, y por supuesto debutando en una intro el buen Mike. Y damas y caballeros, el recordatorio de que dejen ese like, ese comentario, porque el algoritmo así nos tratará muy bien y podremos seguir creciendo, tener proyectos en el que los invitemos a gente capacitada para el de la Liga MX, tal vez reformular el proyecto de fútbol europeo. Todo eso se está trabajando tras bambalinas, muchos proyectos muy emocionantes, oportunidades para ustedes. El regreso de Twitchcast en vivo, ya les he compartido en Instagram, por supuesto, mis historias. No dejen de seguirme en Instagram, ahí las historias voy a comentar también de repente algunos giveaways que vienen para el mes de julio y agosto. Damas y caballeros, eso va a ser Toño por este video. Nos vemos el domingo de mercado y no olviden comer frutas y verduras porque no salimos.